Otro aspecto a analizar en las funciones es la monotonía. Una función es monótona si conserva el orden. En las funciones en general podemos encontrar funciones monótonas y no monótonas. Y las monótonas pueden ser crecientes o decrecientes. La función f es monótona si, solo si, para todo x, para todo x1 menor o igual que un x sub 2, va a ser cierto que f de x1 va a ser menor o igual que f de x sub 2. Es decir, la función es creciente. Como en el caso de la primera gráfica, tenemos un x1 que en este caso no es igual, pero es menor que un valor de x sub 2. El valor de x1 está asociado a un valor f de x sub 1. El valor de x sub 2 va a estar relacionado con un valor f de x sub 2. F de x sub 1 y sub 2 son producto de las variables independientes x1 y x sub 2. Y nos damos cuenta que existe una relación de orden entre x1 y x sub 2. x1 es menor que x sub 2 y la regla que asocia a la variable independiente con la variable dependiente produce que también se conserve el mismo orden que teníamos en el eje de la variable independiente, en el eje x. En este caso vamos a obtener un f de x1 que es menor que el f de x sub 2. Entonces en este caso f de x1 es un valor menor que el valor de f de x sub 2. Y se cumple, ¿sí?, esa primera condición o implicación que estamos trabajando. En el segundo caso, siempre y cuando haya una relación de orden en la variable independiente, puede suceder lo contrario. Es decir, lo contrario con respecto a la variable dependiente, porque la variable independiente va a mantener la relación de orden. Vamos a tener un x1 que va a ser menor que un x sub 2, menor o igual, y el x1 va a relacionarse, ¿cierto?, con un valor f de x1, el x sub 2, el x sub 2 va a producir un valor f de x sub 2, y la relación de orden de la variable dependiente siempre va a ser inversa a la relación de orden que tiene la variable independiente. Es decir, cuando x sub 1 es menor que x sub 2, vamos a tener que f de x sub 1 va a ser mayor que f de x sub 2. Recordemos que un número negativo, entre más cerca esté al 0, es mayor. Y un número negativo, entre más lejos esté del 0, va a ser menor. Entonces, si se cumplen estas dos situaciones, ¿sí?, donde la variable independiente implica un orden en la variable dependiente, vamos a poder establecer que la función o es creciente o es decreciente. En el primer ejemplo, el orden que hay o que se produce entre las variables independientes y dependientes producen una función creciente a lo largo de todo el recorrido de la función. Si lo analizamos, obviamente, si asumimos que somos un punto que va recorriendo la gráfica de izquierda a derecha, en este caso, tendríamos que a medida que x aumenta, el valor de f de x también aumenta. O cuando f de x disminuye, ¿cierto?, el valor, cuando el valor de x disminuye, entonces el valor de f de x disminuye. Sería como una relación, una proporcionalidad directa en algo similar a eso. O también se produce una relación de orden que cuando x aumenta,
cuando el valor de x aumenta, el valor de f de x va disminuyendo. Y así va a ser para toda x que pertenezca al dominio de la función. Es decir, que si hacemos el recorrido de izquierda a derecha, vamos a encontrar de izquierda a derecha, siempre hacemos el recorrido, vamos a encontrar que siempre vamos a estar en una pendiente negativa, es decir, que la función va a ser decreciente. Entonces tenemos una función que la relación de orden que implica la variable independiente a la dependiente va a producir una función estrictamente creciente o una función estrictamente decreciente. Bien,